¿Amén o no amén? Entonces por eso ningún cristiano debe descuidar su vida de oración, su lectura de la Biblia. No debe descuidar el venir a los cultos, a estar escuchando palabra, ¿sí? Hoy es una palabra que para mí es nueva. Fruto de la obediencia es la santidad. Dios colocó eso en mi corazón hace como unos 4 días y he venido pensando en eso y he caído en cuenta de que sí, Señor, yo no robo porque tu palabra dice que no lo haga, no voy a mentir porque tu palabra dice que no lo haga, pero yo siempre debo decirlo. Ah, no, yo no miento. No, se convierte en un acto tuyo y la salvación no es por obras humanas, es por fe. Entonces por fe usted dice, no mentiré, Señor, tu palabra me exhorta que no lo haga. Allí yo le estoy dando la gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han entendido? ¿Sí? Le estoy dando la gloria al Señor. Porque estoy diciendo, es que tu palabra. Entonces, allí va incluido, entonces, mi sometimiento al Señor, mi reconocimiento a Él, y que por Él es que yo obedezco. Y entonces, al obedecer a Dios, al obedecer su palabra, el fruto de eso ¿es qué? Yo estoy diciendo que el fruto de la obediencia, ¿qué es? Entonces, amados, ¿queremos ser santos? ¿Cuántos quieren ser santos? ¿Sí? ¿Cuántos creen que es buena la santidad? ¿Sí? ¿Es necesaria la santidad o no? Amén. La santidad es necesaria. Y fíjense que no está lejos de nosotros, no está difícil. Podemos hacerlo, simplemente esté pendiente de aprender cada vez más la palabra del Señor. De pronto el Señor te ha hablado y te ha dicho, ojo vivo, que estás por ahí como con el cuento de querer quedar bien con todo el mundo mintiendo. Y entonces ahí cuando estás mintiendo para quedar bien, lo que le estás dando cabida es a un espíritu de cobardía. Y entonces la Biblia en Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos, sino que serán lanzados a un lago de fuego. ¿Cuántos han leído Apocalipsis 21:8? Dice que los cobardes no entrarán, serán lanzados ¿a dónde? Entonces, cuando usted trae a memoria la palabra del Señor, que Dios te dice que no debemos mentir, que debemos hablar verdad unos con otros, entonces usted tiene que corregir. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra me dice que yo no debo mentir y no lo voy a hacer en obediencia a tu palabra. ¿Sabe qué está ganando usted ahí? El apoyo de Dios. Porque lo estás haciendo no conforme a tu querer, sino lo estás haciendo conforme al querer de ¿quién? ¿Al querer de quién? De Dios. Porque no es por tus palabras, no es por tu conocimiento, no es por tu conveniencia, es por la palabra del Señor que usted pone en práctica, y entonces al poner en práctica usted se está santificando y le está dando la gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Eso es. Voy a decir algunas cosas que suenan repetidas. Por ejemplo, si usted oye que hay que diezmar y ofrendar y usted pasa de largo, ¿qué cree que está pasando? Está permitiendo un espíritu de rebeldía, de soberbia. Porque la obediencia a Dios es conocida como humildad. ¿Sí? Entonces cuando usted no lo hace, usted está afectando su santidad. Se está poniendo en peligro su santidad. Cuando dice que debemos ir y hacer discípulos, cuando dice que debemos ganar a las personas, y entonces decimos, ay no, es que eso es para los líderes, yo como no soy líder, entonces yo no tengo, no, que vaya otro, más bien yo oro. Cuando una persona habla de esa manera, es una señal muy clara de que la palabra le habló, pero se está rebeldizando contra esa palabra que le habló, que lo inquieta tanto, que lo lleva a decir, no, es que yo no soy líder, o sea, a poner disculpas. Entonces no seamos maliciosos, ni seamos torpes. A Dios no lo podemos engañar. Si Dios te dijo y te inquieta ya en el corazón a que hagas tal o cual cosa, hazla. Simplemente hazla, sé obediente.
¿sí? Y cuando eres obediente, entonces te ganas un aprecio muy grande de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no va a tener que estar luchando con usted para no dejarlo caer, para no dejar que vengan las enfermedades, para no dejar que vengan los espíritus inmundos a poseerlo. Ya Él cuenta con usted como un instrumento de bendición para bendecir a otros. Entonces, si Dios te ha hablado que debes ganar almas, debe hacerlo. ¿Cuánto hace que tú no te ganas un alma? ¿Ah? ¿Cuánto hace que no le predicas el evangelio a alguien? ¿Cuánto hace que estás en el evangelio y no has multiplicado tu célula? ¿Ah? ¿Cuánto hace que estás participando de una célula y no le entregas el informe a tu líder? ¿Ah? Todo eso es contado como desobediencia. Entonces es una actitud contraria a la que Dios nos enseña a través de Abraham. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué dicen que Abraham creyó? Porque conforme oyó a Dios, así mismo actuó, obedeció. ¿Amén o no amén? Entonces por eso le fue contado por fe. Y su fe es contada por justicia. Y justicia es la bendición de Dios a favor tuyo. Porque dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces no vas a ser justificado simplemente porque la palabra del Señor dice ahí que fuiste justificado. Eres justificado porque eres obediente a la palabra del Señor conforme lo hizo Abraham. Y entonces conforme Abraham obedeció y le fue contado por justicia, entonces así también cuando usted obedece le es contado por justicia. Entonces en esta palabra de justicia de parte de Dios a favor del que obedece hace que la persona quede santificada. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria al Señor. Entonces, amados, es necesario que usted piense, que usted medite, ¿sí? ¿Cuánto hace que no te ganas un alma? Y ya Dios te dijo que debías hacerlo. ¿Sí? ¿Cuánto hace que no entregas informe? Dios te dijo que debías hacerlo. Entonces, amados, la obediencia trae como fruto la santidad. La desobediencia trae como fruto la soberbia, la altivez, la rebeldía. Y hay personas con un potencial tremendo para servir a Dios, para ganar almas. Y se encuentra uno haciendo una evaluación sobre ellos y resulta que no aparece por ningún lado eso. Entonces usted está afectando su santidad, está afectando su relación con Dios. Es que trabajo mucho, es que madrugo, es que trasnocho. Mire, hay gente que trabaja de noche y tiene la oportunidad de predicar de noche. Ahí en el mismo trabajo. Hay gente que llegan tarde de trabajar y se van así sea donde el vecino y ya se ponen a hablar de Dios. Eso es tener carga, eso es tener fe, eso es querer agradar a Dios, eso es querer vivir en santidad. Entonces tenga mucho cuidado porque usted está afectando su santidad, ¿sí? Entonces es necesario tener cuidado con eso. Leamos entonces lo que dice 1 Corintios capítulo 1 verso 2. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bien. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, vamos a decirlo de esta manera, a la iglesia de Dios que está en Písamos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La palabra imperativa aquí es llamados a ser santos. Dios está dando un mandamiento a través del Espíritu Santo. Usted debe entender que Dios lo llamó a usted para ser santo. En la cena leíamos 1 de Pedro 1:16. Porque está escrito, o escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces entendamos que ninguna cosa que se haga ya después de que hemos recibido a Cristo y que nos llamamos hijos de Dios, ninguna cosa que usted haga, ¿sí?, puede hacerse o debe hacerse sin santidad. En otras palabras, no debe ser desobediente.
Entonces, si Dios está llamando la atención a la obediencia, para que seamos obedientes, ¿sí? Piense bien en eso, ¿sí? Porque no es con disculpas. Usted no puede ir delante del Señor a disculparse. Ay, Señor, qué pena con usted. Ay, ¿sí? No. Dios le dijo, hazlo, y lo que Dios espera es que lo hagas. Porque con Dios no hay términos medios. Porque con Dios se es o no se es. O usted es santo para Dios, usted es un siervo de Dios, porque al ser obediente usted hace los mandamientos de Dios, lo que Dios te manda, y eso es lo que te convierte en siervo de Dios. No te convierte en siervo de Dios el hecho de que cargue la Biblia debajo del brazo, o que vengas y de vez en cuando levante las manos. Lo que te hace siervo de Dios es obedecer la palabra, porque al obedecer la palabra haces algo y los haces para Dios. ¿Sí ve? Entonces eso es lo que nos hace siervo del Señor. Ah, no, es que yo soy líder. Ah, no, es que yo soy el pastor. Ah, no, es que yo soy esto. No, lo que lo hace siervo realmente, y grábeselo bien, es cuando usted obedece la palabra del Señor. ¿Por qué? Vamos a colocar un ejemplo. Yo tengo un empleado y yo le digo, vaya al centro, a la pava, y me consigue estos elementos que necesito para organizar el sonido. Entonces el empleado inmediatamente toma su dinero y coge su transporte y se va al centro y lo hace. ¿Cómo le llamo yo a ese hombre? No le voy a llamar empleado, le voy a llamar un servidor mío. ¿Por qué? Porque me sirve, de tal manera que yo ya no tengo que irme allá a ese lugar a comprar esos elementos. No, puedo confiar en otra persona para que lo haga. Entonces esa persona, cuando me obedece, es mi siervo. Pero si esa persona no me obedece, yo no le puedo llamar ni siquiera empleado. No es mi empleado, no es mi siervo, no me sirve. Y en el caso de tener esa querella con el empleado, entonces yo le digo, usted no trabaja más aquí, usted se va porque usted no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Te estoy diciendo que hagas esto y no lo haces. Entonces no es mi siervo. Así es con Dios. Usted es siervo de Dios en la medida que usted obedece. Porque cuando obedeces, entonces el resultado de la obediencia es que haces algo que Dios te mandó hacer. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dele el aplauso fuerte al Señor. Ninguna cosa, vuelvo a repetir, ninguna cosa que se haga en la iglesia, que se haga en la vida del cristiano, se debe hacer sin santidad. Ninguna cosa. Todo debe tener obediencia a Dios, a su palabra. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted tiene obediencia? Vamos a ver San Lucas 4, para que veamos la lucha espiritual. (4:34) Es necesaria la santidad en la lucha espiritual. Ustedes saben que la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 nos habla en el verso 12 de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Fuerzas espirituales de maldad. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esa lucha? Solamente si tenemos santidad. Leo la palabra. Dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué estaban temerosos los demonios? ¿Por qué estaban asustados? ¿Por qué estaban ahí sobrecogidos de pavor? Porque la santidad que hay en el Hijo de Dios supera toda manifestación de rebeldía y de oposición
que puede existir en el mundo espiritual. Entonces, que vemos a través de la Escritura como Jesús, sin despeinarse, y que tenía un cabello abundante, no se despeinaba para echar los demonios fuera. Simplemente les decía: sal fuera, y obedecía. Ustedes y yo tenemos una lucha contra fuerzas espirituales de maldad. Es más, estamos ubicados en un sector donde hay demasiada brujería, y hasta tengo temor que aquí en este momento haya entre nosotros brujos, porque es demasiada la cantidad de personas que practican eso. Hay que orar por ellos, hay que pedir a Dios que tenga misericordia, hay que romper esas cadenas, hay que clamar a Dios para que esas personas sean libres de ese engaño, de esa mentira. ¿Sí? Pero hay muchos, y están afectando tu fe, están afectando tu comportamiento, están afectando tu hogar, están afectando tu economía. ¿Para qué son puestos los brujos en determinados lugares? Para afectar la comunidad. Hay lugares donde se ve que hay paz, hay tranquilidad, hay convivencia sana y se vive bueno. Pero hay lugares donde se siente la pesadez. Uno se va para el centro, se va para algunos lugares, y cuando regresa, va uno entrando a este sector y uno ya siente una pesadez tremenda. ¿Sí? Y aunque usted no lo crea, parte de su pobreza, parte de su falta de fe, parte de su falta de obediencia a Dios es ocasionada por las influencias satánicas que están en los aires. En estos días me enteré que los demonios proyectan sobre el cuerpo de la persona más calor que el natural, y que en los ambientes donde se reúnen los cristianos, ellos operan de tal manera, si uno no lo reprende, para que en ese ambiente se sienta mucho calor, y entonces la gente comienza a sudar y comienza a sentirse incómodo y no saben cómo sentarse. ¿Por qué? Porque los demonios están trabajando ahí. Entonces es una realidad, no es una mentira. Algún sector de los sacerdotes católicos dicen que no hay demonios, otros dicen que sí, y nosotros decimos que sí, porque creemos la Escritura. Y cuando la Biblia dice que tenemos lucha contra esas fuerzas espirituales de maldad, es real. Entonces, si eso es real y está presente para afectar, ¿cuántos de esos niños que no tienen esa oración de papá o de mamá o de un hermano o de un amigo que los libere, cuántos de esos niños han muerto porque la influencia satánica mandada a través de brujo, ¿sí?, lleva a esos niños a creerse de que son la machera, que ellos son una raza excepcional en la tierra y que ellos pueden hacer lo que quieran, y terminan por ahí avaliados? Cuando Dios levanta a su pueblo en santidad y en fe en el Señor, lo envía a determinados lugares para hacer bendición en ese lugar, para traer bendición a la comunidad, con su oración, con su testimonio, con su evangelismo, con su ganar las almas. Con eso Dios está enviando seres que son sus instrumentos, sus hijos, y entonces a través de sus hijos levanta oración. Lo pone a orar a usted, lo pone a orar a mí, y oramos y estamos clamando para que haya convivencia sana. ¿Sí? Asimismo el diablo hace su parecer. Él envía brujos y satánicos y gente mala que andan allí pegados de eso para hacer daño en la comunidad. Una de las naciones más pobres que hay en Centroamérica, ¿se llama cuál? Haití. Es una nación donde hacen andar a los muertos, no les devuelven la vida, pero los llenan de demonios, y los demonios dentro del cuerpo hacen que esas personas anden, que andan raro, andan feo, pero hacen que anden. Es una nación muy pobre porque la brujería, el espiritismo, el satanismo, todo ese tipo de cosas sobreabunda ya. Por lo tanto no hay prosperidad. ¿Quién dijo que el diablo produce prosperidad? ¿Sí? Entonces, amados, sabiendo que tenemos lucha contra esas fuerzas del mal, mire, hay personas que son enfermas por influencia satánica. Hay personas que sufren de migraña por eso.
Hay personas que sufren de gastritis por eso. Hay personas que les aparecen cosas en el cuerpo, ¿sí? Rasquiñas, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que sucede en la comunidad y que son fruto de la presencia de demonios. Ahora, Satanás imita a Dios y Dios nos dice a nosotros que debemos confesar la palabra, porque lo que confesemos con nuestra boca, ¿eso qué? Recibimos. Entonces, ¿para qué Satanás usa a los brujos? Para que ellos suelten palabra de maldición, de pobreza, de ruina y de enfermedades, porque dice que la palabra tiene ¿qué? Entonces el diablo sabe eso y sabe que lo que el hombre confiese, eso recibe. Entonces los brujos trabajan de esa manera, ordenados por el diablo. Entonces coge a una persona de esos que le creen harto a él y le dice: maldíceme esto, suelta esto, suelta aquello, suelta lo otro. Y cuando están hablando, están soltando demonios. Cuando están orando para adquirir más poder, están invocando demonios, según he escuchado, para traerlos del infierno, para que se metan en ellos, y así ellos van a tener más poder. Entonces, Satanás está utilizando también la fe, pero la fe invertida. Y Dios te está dando a ti fe de Dios, fe que alcanza el poder más grande del universo, que es el Espíritu Santo. Dios te da esa fe. Entonces, por eso, amados, debemos vivir en santidad, porque el Espíritu Santo no va a venir a meterse en un cuerpo que tiene adulterio, fornicación, pereza, desidia, desobediencia. Ahí no se va a meter. Alguien decía: si usted se va a tomar un vaso de agua o un vaso con agua, ¿usted va a usar el vaso más sucio? ¿Usted le va a echar a ese vaso esa agua tan limpia, se la va a echar ahí? ¿De qué dice? ¿Usted tomaría agua ahí? No diga: no, es que si estoy en el desierto, así a ese agua sucia yo la tomo. Pero el ejemplo dice el vaso tiene que estar ¿qué? Limpio. Y en ese caso el vaso de Dios somos nosotros, es usted y yo. Tanto le dan la gloria al Señor, porque usted y yo somos vaso de Dios, somos para la gloria de Dios. Somos vaso de Dios. Mire qué precioso eso, ¿no? Que Dios en su misericordia, en su bondad, siendo tan santo, tan puro, tan limpio, viene a habitar en nosotros. Y el apóstol Pablo en Corintios capítulo 3 verso 16 dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Para qué templo del Espíritu Santo? Para morar allí. Ahí está garantizada que el cumplimiento de la promesa que dice Dios: si recibiréis el don, la promesa que es el Espíritu Santo. Entonces la santidad es algo imperativo en usted y en mí. Queremos conquistar este año las almas, queremos ganar a todo este sector para Cristo. No podemos hacerlo sin vivir en santidad, porque cuando vamos a ganar las almas, nos vamos a enfrentar a aquellos seres que juran que esas almas son de ellos. Si alguno de ustedes ha participado de una ministración de liberación, en algunos casos los demonios se manifiestan a través de la persona y dice: esta alma es mía y no la suelto. Ellos consideran que son dueños de eso. Por eso hay confrontación fuerte cuando ya usted se convierte a Jesucristo y empieza a servirle al Señor, porque el diablo lo ve a usted y sabe que usted le arrebata ese regalo, eso tan precioso que él tiene, que es esa alma. Y para ellos es de mucho valor, porque cuando un demonio se mete en una persona, descansa, ¿sí? La Biblia dice claramente que los demonios, cuando salen de una persona, van por lugares secos buscando reposo, y dice que no lo hallan. Entonces ahí, ¿qué está indicando? Que para ello es necesario habitar en una persona. Entonces, cuando usted va a ganar las almas, usted debe primero revisar que usted sea una persona que vive en santidad, que usted es una persona obediente, ¿sí? Obediente al pastor. La palabra del Señor dice en Hebreos: obedeced a vuestros pastores como quien tiene que dar cuenta delante de Dios por vuestras almas.
Y cuando usted no trae el informe, usted me está faltando al respecto. Y cuando usted reconoce que no dar el informe al pastor es faltarle el respeto, ya de ahí para adelante es un irrespeto deliberado, donde usted está demostrando que ni como persona ni como pastor merece respeto de parte suya. Entonces, ¿cómo va a querer ser siervo de Dios? ¿Y cómo va a pretender que Dios le dé almas? ¿Y cómo va a pretender tener una célula grande? ¿Y cómo va a pretender tener un ministerio grande, floreciente, cuando falla en cosas tan sencillas como esa? Tener en poco al pastor, minimizar al pastor. ¿Ese viejito qué? Pero viejito y todo, fue Dios el que me puso acá. Sí, así le guste o no le guste, pero yo no vine aquí por voluntad mía. Dios hizo las cosas de tal manera que de repente me vi aquí. Y llevo 12 años. Y voy a completar 13. Y en este tiempo he visto la mano de Dios. He visto cómo Dios me prospera. He visto cómo Dios me respalda. He visto cómo Dios, en medio de las luchas que hemos tenido, Dios no ha permitido que la iglesia se acabe. Dios no ha permitido que me maten. Dios está conmigo. ¿Sí? Ahora, si yo fuera un mal pastor, de pronto tengo defectos, sí. David nos enseña algo. El rey Saúl era un hombre perverso, malo. Y por más que el rey David sabía que él merecía la muerte, él dijo: jamás tocaré al ungido de Jehová. Como que dice, lo respetó aún siendo un rey que no merecía estar allí. Entonces, amados, para ganar las almas debemos vivir en santidad, debemos respetar al pastor, ¿sí? Ahora, si usted ve que realmente el pastor anda en pecado, pues doble rodilla y diga: Señor, ¿qué está pasando con este pastor? No lo aguanto más, Señor. Ahora no se vaya a poner a vociferar ni a llevar chismes. Métase en el secreto de Dios y Dios va a quitar rapidito ese hombre que está allí fallando. Pero es importante que usted tenga en cuenta esto para que no caiga en ese error, porque usted entonces afecta su santidad y entonces su ministerio se afecta. Usted no logrará ganar las almas. Usted va y lo único que hace es como el ventilador. El ventilador no renueva el viento. El ventilador simplemente lo revuelve. Y cuando usted va por allá a predicar, usted lo único que hace es revolver el asunto, pero no gana almas. Aquí hay una cantidad de células que tienen de a una o a dos personas y llevan años, no han multiplicado. Entonces yo creo que es tiempo de reflexionar, es tiempo de mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Porque somos llamados este año a conquistar, y como les decía, no solamente en el área de la visión. Conquistar un lugar en la presencia del Señor es vivir en santidad. Y cuando usted logra ubicarse en ese lugar importante en la presencia del Señor, usted va a poder pedirle a Dios y Dios te lo concederá. Amén o no amén. ¿Cuántos tenemos por ahí problemitas o necesidades y situaciones que resolver? ¿Cuántos tenemos ahí por ahí cosas? Yo tengo. Y yo tengo la confianza de que al vivir en santidad estoy cerca de Dios. Dios me va a escuchar. No va a haber ninguna dificultad de que me escuche. Y Él me va a escuchar porque ando en santidad, porque ando en obediencia. Y entonces yo le voy a decir: Señor, tengo este y este problema. Y lo que yo puedo apreciar es que Dios mete su mano. Estos días estaba de nuevo la tabaquera ya llenándonos la casa de humo. Y olía enseguida y no se sentía el olor. Y me pasaba al otro lado y olía y tampoco se sentía el olor, se sentía solamente allí en mi casa. Entonces yo le dije: Señor, otra vez esta tabaquera inmunda. Y comencé a orar y a reprender. Le cuento, para la gloria del Señor, no demoró 3 minutos y se fue. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque clamo a Dios y Dios me oye. Claman los justos y Jehová oye. Claman los santos de Jehová y Jehová oye. Sí, usted tiene dificultades económicas, tiene problemas en su hogar, tiene incomprensión con su pareja, tiene incomprensión con sus hijos. Usted se porta mal en el hogar, usted no quiere hacerlo, pero hay algo que lo lleva de nuevo a hacerlo. Entonces entre en la presencia del Señor, santifíquese, dígale: Señor, yo no quiero ser más así. Tu palabra dice que yo debo ser de esta y de esta manera. Necesito que me ayudes para poner por obra tu palabra. Y eso está garantizado porque dice que el Señor nos quitará el corazón de piedra, nos colocará un corazón de carne y nos llenará de su espíritu para que pongamos por obra su palabra.
Entonces, para conquistar el reino de Dios, debemos vivir en santidad. ¿Sí? Ahora, para consolidar el reino de Dios, ¿sí? Ahora yo quiero hablar un poquito acerca de San Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahí he hablado delante de ustedes, hablando acerca de la parte espiritual, de la parte emocional, ¿sí? De los sentimientos. Pero también tenemos que hablar de la parte que es tangible, que se toca, que se ve. Porque no solamente es fruto espiritual, todo espiritual, sino también hay un fruto que se toca, que es tangible. Cuando Jesús fue a buscar en la higuera para saber si habían higos, dice que no encontró. Lo que se supone es que la higuera estaba frondosa, estaba muy bonita, y entonces el Señor fue a mirar cuál era el resultado de esa belleza, y se encontró con que no había nada. ¿Qué buscaba Dios allí? ¿Buscaba algo espiritual de esa planta? No, una planta no es espiritual. ¿Qué buscaba? Un fruto. ¿Y ese fruto era qué? Visible, y era tangible. ¿Cuál es ese fruto entonces que nosotros debemos buscar? Son las almas. Ese fruto también tenemos que darlo. No simplemente tiene que haber fruto porque soy un hombre de oración, porque soy un hombre que me aparto del pecado, porque soy un hombre que canto alabanzas, ¿sí? Porque soy un hombre que conozco la palabra del Señor. Yo también debo tener fruto físico, tangible, que son las almas. Y nosotros hemos sido llamados este año a conquistar el reino de Dios. Y el reino de Dios en este caso, ¿quién es? Las almas. Es las almas, hay que conquistarlas. Una cosa es el reino de los cielos, allá arriba, y otra cosa es el reino de Dios en la tierra. Y Jesús dijo que no nos dejáramos engañar de nadie, porque el reino de Dios estaba aquí con nosotros. El reino de Dios. ¿Cuál es ese reino de Dios? Nosotros, las almas, somos el reino de Dios. Amén. ¿Dónde gobierna Dios? ¿Dios gobierna en tu vida? ¿Dios gobierna en tu vida? ¿Dios gobierna en la iglesia? Amén. Entonces, ¿nosotros somos reino de Dios o no lo somos? ¿Ah, listo? Entonces, nosotros debemos consolidar. Si ya ganamos y andamos en santidad para ganar las almas, ahora nos toca consolidarla. Si usted no anda en santidad, usted no puede consolidar a nadie. Usted va y le recita una cantidad de versículos y de ideas que ha leído en un libro, pero no lo está consolidando. Para que usted consolide a una persona, usted debe tener autoridad moral. Porque si usted va a hablar de santidad y usted no anda en santidad, ¿podrá consolidar a alguien? ¿Podrá alguien sentir que es Dios que se le está hablando? ¿Podrá esa persona sentir que Dios envió a alguien en el Espíritu para que le hable? ¿Recuerdan ustedes a Esteban? ¿Cuántos han leído en el libro de Hechos la historia de Esteban? ¿Qué dice la historia acerca de Esteban? ¿Qué dice? Dice que estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando él hablaba no lo podían resistir. Entonces, Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo, para que la palabra que usted vaya a dar no sea tu palabra, tu conocimiento, tu idea, sea la palabra fresca que baja de Dios a través de ti y la entregas. Esa es la palabra que rompe ataduras, que rompe ligaduras. Esa es la palabra que rompe ese corazón de piedra. Esa es la palabra que hace que las personas sientan temor de Dios. Esa es la palabra que hace que las personas crean que deben arrepentirse y necesitan arrepentirse. Esa es la palabra que quebranta a las personas. Hay personas que se les habla cuando uno está lleno del Espíritu Santo y esas personas terminan llorando. Y cuando usted le habla a una persona, cuando usted está lleno del Espíritu Santo y le habla a una persona, la palabra del Señor, el efecto se deja ver. Porque Dios respalda su palabra, porque la palabra no va vacía, la palabra va llena del Espíritu Santo. Y acuérdese, y vuelvo a repetir, somos llamados a conquistar el reino de Dios.
No solamente vamos a ganar, vamos a consolidar. Usted debe vivir en santidad, porque cuando usted vive en santidad, el Espíritu Santo morará en usted. Y entonces la tarea será más fácil. Pero que usted ande en santidad, porque entonces el Espíritu Santo va a respaldar tus palabras. Hay muchas gentes que conocen Biblia, son teólogos, son exégetas, son personas con un conocimiento amplio, profundo de las Escrituras, tienen una teología admirable, impresionante, pero cuando predican la palabra no pasa nada. Quiero decir que cuando las personas que van a la iglesia católica no van movidos por el Espíritu Santo que hay en los sacerdotes, van impulsados por los demonios, porque los demonios los hacen creer en una doctrina errada. Y todo lo que sea doctrina errada, allá va la gente. Y la gente que va allá no va impulsado por el Espíritu Santo, va impulsado por demonios que los llenan de temor, los llenan de ideas y los llevan allá. Muchas de las gentes que van a la iglesia católica van con agüero, van con agorero, van con sortílego, van con adivinación, van con ideas extrañas. Y van donde el santo, y van donde el otro, y van donde el de acá. Porque es que este me hace esto, y este me hace esto, y este me hace eso. Eso no es de Dios. Y ellos tienen la palabra. Sin embargo, usted y yo tenemos la palabra. Y la palabra que tenemos va a cobrar mucha fuerza y va a ganar muchas almas y va a derribar muchos argumentos del diablo, porque estará en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, amados, ¿la santidad es fruto de qué? De la obediencia. ¿Con la santidad podemos enfrentar las fuerzas del mal? O sea que usted, voy a decirle esto, no va a enojar conmigo. Cuando usted siente la presencia de Satanás y a usted le da miedo reprenderlo, usted está en pecado. Cuando usted vive una vida tranquila en la que el diablo no lo ataca, usted está en pecado. Pero cuando una persona está en Cristo Jesús y anda en santidad, es el blanco predilecto para el diablo, para estar atacando. Entonces, mire a ver. ¿Sí? Y estaba diciendo y termino con esto. Si queremos lograr las bendiciones de Dios, debemos vivir siempre ¿en qué? Santidad. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma y lo hace por obediencia y se santifica al obedecer la palabra, déjeme decirle, las puertas están abiertas. ¿Cuánto lo creen? Probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. ¿Ves por qué? Porque la persona que está en santidad toca el corazón de Dios. No es así que Jehová Dios habló acerca de Jesús y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿No es así que dice la Escritura? ¿Por qué tenía complacencia? Porque dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte. Como quien dice, no quedó absolutamente nada que el diablo pudiera usar o la muerte pudiera usar para acusar a Jesús de pecado y retenerlo allá abajo en el infierno. Entonces Dios le dará todas las cosas, toda la bendición a aquellos que andan en santidad. Dios no los dejará padecer hambre. Y si algún día tienen que pasar hambre, será porque Dios está afinando tu alma, tu corazón. Pero el Espíritu Santo te hará saber. Dios no dejará que las enfermedades acaben con tu economía. Dios no dejará que tu negocio se acabe. Porque los que atacan negocios son aquellos demonios enviados por los brujos para arruinar tu negocio. Pero cuando tú andas en santidad, reprendes eso y entonces se va y tu negocio permanece. ¿Cuánto lo creen? Mire, hay personas que no son cristianas y ¿sabe qué hacen? Ellos saben que los cristianos tenemos poder en la oración y dicen: ay, hermano, ¿por qué no va a llorar por mi negocio? ¿Por qué lo hacen? Porque saben que el cristiano tiene poder. Entonces, amados, es necesario que usted entienda: si quiere ser bendecido en su hogar, vive en santidad. Las rencillas, los pleitos, las iras, las contiendas que se dan en su hogar es pecado.
Y eso es desobediencia, por desobediencia. Entonces allí el enemigo va a encontrar derecho legal para meterse allí. Amén o no amén. Se va a meter ahí. Pero como usted está aprendiendo hoy que usted debe vivir en santidad y ya sabe cómo santificarse, ponga por obra la palabra del Señor. Amén. Diga: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, allá los que de pronto lo han hecho, Señor, yo robé. Y tu palabra me dice que no debo robar. Y se dobla de rodillas y le pide perdón al Señor. Entonces Dios te santifica, Dios te da fuerza. Y vas a sentir en tu corazón rechazo de volver a hacer eso. ¿No has notado que muchas veces has dicho, no vuelvo a hacer esto? Y vuelve y se repite. Y entonces usted dice, ay, bueno, pero ¿qué pasa? Y yo le oro a Dios. Porque no has dado la honra, no le has dado la gloria a Dios, no has dicho, Señor, tu palabra dice así. Debes hacerlo. Tu palabra dice que no mienta, tu palabra dice que no adultere. Señor, por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo no lo haré, porque tu palabra me lo prohíbe, Señor. Yo no quiero ofenderte. Amén o no amén. Entonces, amados, ¿cuántos quieren ser bendecidos y cuántos quieren ser instrumentos de Dios? ¿Cuántos son los que se levantan este año para conquistar el reino de Dios? Recuerde que la obediencia, la santidad es fruto de la ¿qué? Obediencia. No hay ninguna cosa que usted vaya a hacer en la obra del Señor en la que usted no sea obediente. Hágalo en amor a Dios, hágalo en obediencia para que la bendición llegue a su iglesia, llegue a su hogar. Cuando usted vive en santidad, usted sentirá que es una persona diferente a lo que era antes. ¿Sí? Usted va a sentir eso, lo va a vivir. ¿Sí? Usted sentirá que usted es otro tipo de persona. ¿Por qué? Porque usted siente la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a un pueblo que anda en pecado. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento cómo vez tras vez y muchas veces Dios se apartó de Israel, porque Israel se fue en procura de los Baales, que equivale a decir se fue en procura del pecado, de la maldad, que equivale a decir que el cristiano que se arrepintió, que fue lavado en la sangre de Cristo, vuelve al pecado. Entonces el Espíritu Santo se aparta, así como se aparta en la Biblia, según el Antiguo Testamento se apartaba Jehová Dios de ellos. Estoy leyendo Jeremías. Y ahí en Jeremías dice, yo esperé que la desobediente Israel, después de que pecó, después de que fornicó con los Baales en los montes altos, se arrepintiera y volviera a mí, y no lo hizo. Por lo tanto me aparté y dejé que la espada, dejé que la enfermedad, dejé que el hambre viniera y los azotara. Entonces, amados, ahí está la bendición. ¿Usted quiere vivir una vida agradable de bendición en su hogar? Viva en obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Alabado sea el Señor, a Él, aleluya. Alabado sea Cristo, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, vamos a conquistar este territorio. Voy a colocar un ejemplo. Yo viví mucho tiempo en el campo, hasta casi los 20 años. Y siempre había necesidad de ir a lugares ahí donde había mucho árbol y muchas ramas y muchas cosas. Entonces, para hacer un cambuche y poder trabajar en esos lugares, entonces tenemos que empezar a deshiervar y a quitar arbustos y a quitar hasta que queda un espacio limpio, ¿sí? Y entonces ahí se construía el cambuche. Y se trabajaba el tiempo que fuera necesario, abriendo chambas, en fin, abriendo espacio para el acueducto y para otras cosas. Y entonces viene a memoria esto. Nosotros estamos en un lugar de ambiente pesado. Si nosotros nos consagramos a Dios en santidad y seguimos orando y clamando a Dios y viniendo los jueves al culto de oración, nosotros vamos a derribar mucho poder de las tinieblas que hay todavía, y vamos a abrir espacio para que usted y yo vivamos en una sana convivencia en este sector, y lo podemos lograr porque el poder más grande del universo está con nosotros, y si andamos en santidad, con mayor razón podemos declarar que el Espíritu Santo estará con nosotros en esa batalla por limpiar estos sectores y poder vivir sanamente en estos sectores.
Que sus hijos no tenga usted el temor que se va a contaminar, que se va a volver marihuanero, que se va a volver atracador, que se va a volver sicario, sino que usted estará contento, estará lleno de paz y de gozo, porque el lugar se convertirá en un lugar de sana convivencia. Amén o amén. ¿Podemos lograrlo o no podemos lograrlo? ¿Queremos lograrlo? Yo quiero. Ese es uno de mis sueños. Que se vaya acabando tanta cosa horrible que hay y que empiece a haber un tiempo de sana convivencia donde todos vivamos allí tranquilos, que pueda salir usted con su reloj, que pueda salir usted a las 4 de la mañana, a llegar a la hora que sea y sentir paz, sentir que Dios está ahí. Amén, amén. Bien, entonces usted y yo somos llamados a conquistar un lugar aquí en este sector, y es ganando las almas para Cristo. A esos sicarios, esos brujos, a esos satánicos, los ganamos para Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén o no amén. Vamos a estar de pie y alabamos al Señor y le damos gracias al Señor. ¿A cuánto le habló Dios hoy? ¿Sí le habló la palabra? Ah, bueno. ¿Sí ve que cuando el Señor dice que todo lo podemos en Cristo, encontramos por la palabra que sí es posible? ¿Cómo es posible ganar todo? Viviendo en obediencia a Dios. Vive en obediencia a la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos.